cristología. Bloque A, la persona de Jesucristo, tema 1, introducción. Vamos a ir bien sistemáticamente. Cita, segunda de Pedro 3:18. Dice la Escritura, ponga mucha atención. Antes bien, crezcan en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta ahí nada más. El apóstol Pedro hace un llamado a la iglesia universal. Las epístolas de Pedro son conocidas como epístolas universales para todo creyente, en todo momento, en todo lugar. Y nos dice, crezcan en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Padre maravilloso, te damos gracias. Hoy comenzamos una aventura maravillosa. Es algo precioso para nosotros conocerte, conocer el poder de tu resurrección, conocer tu gracia, conocer tu persona, amarte con todo nuestro corazón. Solamente es posible después de conocerte, no al revés. Porque si queremos primero amarte será a partir de mis emociones y sentimientos, y tú no nos mandas de esa manera, Señor. Te agradecemos la gracia que nos das para poder enseñar y comprender estas enseñanzas, Padre. En el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo, te damos gloria, honra y alabanza, Señor. Amén. A partir de esta semana vamos a estudiar durante varios meses realmente vamos a estar estudiando bíblicamente la persona, obra y estados de Jesucristo. Por eso es el bloque A. Bloque A, vamos a estudiar la persona de Jesucristo. Cuando terminemos son aproximadamente 20 temas de la persona de Jesucristo, pasamos al bloque B, que vamos a estudiar los estados de Jesucristo. Ya después va a entender por qué se le llama estados y no fases o cosas así. Y al final estudiaremos los oficios y obra de Jesucristo. A esto se le conoce como sistematización. Esto es teología sistemática. Por eso se le conoce así, porque de manera sistematizada vamos aprendiendo. Para crecer en la gracia y conocimiento del Señor Jesucristo, como dice el apóstol Pedro, no solamente tenemos que acumular información acerca de Cristo, es necesario conocerlo personalmente a Él, conocer a Cristo por medio de la fe. En otras palabras, hermano, lo que le quiero decir, que lo que vamos a estudiar, no solamente quiero que quede en nuestra cabeza, que seamos más inteligentes y tengamos más conocimiento bíblico. Oremos a Dios para que los 50 semanas siguientes que estudiemos este tema, esto que estudiemos, baje a nuestro corazón y transforme profundamente nuestras vidas. Y yo comienzo a ver que empezamos a andar muy inflados y siempre le he dicho, con una cabezota espiritualmente hablando, pero no baja nada al corazón y no hay transformación. Yo creo que hasta sería buen punto parar estos temas e irnos más atrás todavía. Espero que no sea necesario. La cristología estudia la revelación bíblica de Jesucristo. Nunca es poca la importancia de estudiar esta doctrina. Cuando ignoramos esta doctrina, es que muchos de los grupos, aunque a pesar de que tengan buenas intenciones, han caído en graves errores doctrinales al grado de irse a la apostasía, como el caso de los llamados mesiánicos, que por su falta de conocimiento de cristología, llegó el momento en que dijeron Jesucristo no es Dios, y esto es una blasfemia total. ¿Por qué es importante estudiar cristología? Por eso el primer tema se llama Introducción, la importancia de estudiar cristología, porque habrá personas que digan, yo no quiero ser pastor, yo ni siquiera quería, ¿por qué no nos enseña superación o cosas así? Espero que no sea el caso tal vez de pedir temas de superación, pero ¿por qué es importante
importante estudiar cristología, porque las grandes doctrinas heréticas salen cuando nosotros ignoramos las doctrinas fundamentales. Hace no mucho tiempo nosotros, el movimiento en el que salimos, que se fueron durante un tiempo al mesianismo. Yo ya se lo he dicho muchas veces, llegó el momento en que el papá del pastor en ese entonces se paró en el púlpito y empezaba a hablar de Ruach HaKodesh y muchos términos hebreos, y llegó un día en el que dijo: Jesucristo, Yahshua Mashiach, no es Dios, es el hijo profeta de Dios, pero él no es igual a Dios. ¿Por qué llegó a esta aberración? Por no tener conocimiento doctrinal de cristología. Cuando tú no tienes bases fuertes en enseñanza, corres ese tipo de riesgos. Esto es de esperarse. El cristianismo es la única religión en el mundo que está basada en la persona y obra del fundador. Podríamos ser maometanos sin tener nada que ver con Mahoma. Podríamos ser budistas y no conocer nada acerca de Buda. En el cristianismo es totalmente diferente. El cristianismo está ligado a la persona de Cristo y es de manera tan inseparable e íntima que a los primeros discípulos, a los primeros seguidores de Cristo, se les llamó pequeños Cristos o esclavos de Cristo. Eso es lo que significa la palabra cristiano. Era tal la intimidad que tenían y el conocimiento que tenían de Jesucristo, vaya Hechos 11:26 mientras tanto, que a los primeros discípulos se les llamó pequeños Cristos. Hechos 11:26. Pequeños Cristos. Dice la escritura, muchos ya sabemos de memoria esta cita, quiero creer. Se congregaron allí todo un año. ¿Quiénes? Pablo y Bernabé se congregaron todo un año ahí, ¿en dónde? En Antioquía, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó, ¿cómo? Cristianos. ¿Por qué les decían cristianos? El término cristiano no tiene nada que ver en ese entonces con lo que nosotros conocemos hoy en día. Hoy en día católicos, ¿cómo se llaman estos? Testigos de Jehová, mormones, por igual se dicen cristianos, cuando realmente el título nos queda muchas veces muy grande. Primero hay que ser discípulo. Les decían cristianos. La palabra cristiano en su etimología original significa dos cosas: pequeño Cristo, esclavo de Cristo. Ellos les estaban diciendo: tú me hablas tanto de Cristo y conoces tanto de Cristo y siempre Cristo, Cristo y Cristo, que ya eres un pequeño Cristo, y eres un cristianito, un cristiano. Es importante, muy importante, conocer la doctrina de Cristo. Es la comprensión de Cristo la que define y determina nuestra visión del cristianismo. Hay, por ejemplo, yo no sé si usted ha visto en internet, lo que usted conoce de Cristo es la perspectiva que va a tener de Cristo. Hay imágenes en internet donde ponen a un Cristo que está en una puerta y ponen Apocalipsis 3:20. Aquí está la puerta y llama el que abre y que cenaré con él. Y ponen, a ese le llaman el Cristo arminiano, el Cristo que no tiene soberanía ni poder. Y mucha gente cree en un Cristo arminiano, en un Cristo que le pide permiso para entrar a su corazón, en un Cristo que te pide permiso para obrar en tu vida, en un Cristo que necesita que tú le des permiso para hacer las cosas. Ese es el llamado Cristo arminiano. ¿Por qué creen en ese Cristo? Porque es lo que les han enseñado, es la perspectiva que tienen de Cristo. Nosotros creemos, por así decirlo, porque es el Cristo de la Escritura, pero no sé si ha visto imágenes del Cristo calvinista, le llaman ellos, donde no ponen que está tocando a la puerta, ponen una imagen que están derribando la puerta, haciendo alusión a la soberanía de Cristo. ¿Necesitará nuestro Cristo pedirme permiso para hacer algo en mi vida? Dos cosas: Él me creó y Él me compró con su sangre. ¿Necesitará pedirme permiso para hacer algo en mi vida? Por supuesto que no. La perspectiva que nosotros tengamos de Cristo es el Cristo en que vamos a creer. Si nosotros creemos en el Cristo de allá afuera, el arminiano, siempre vamos a estar, como dicen, arrastrando la cobija. En cambio, si tenemos al Cristo bíblico, al Cristo soberano, la situación es muy diferente.
¿Por qué es importante estudiar la doctrina de Cristo? Vamos a ver 5 motivos rápidamente por los cuales esta doctrina es relevante en la vida de los hijos de Dios. Primero, ¿por qué es importante? Inciso A. Cristo es el tema central de la Escritura. ¿Por qué es importante estudiar estos 5 motivos muy importantes? Primero, Cristo es el tema central de toda la Escritura. De Génesis a Apocalipsis, vemos que la palabra escrita da testimonio de la palabra encarnada. La palabra escrita es la Biblia, la palabra encarnada es el Señor Jesucristo. Y la palabra encarnada da testimonio de la palabra escrita. Vaya a Lucas 24, 27. La semana pasada nuestro hermano Enrique tocó esta cita. Nos hacía alusión, ya un poquito, ya veía. Ya hasta estaba yo pensando, dije, me está quitando la prédica. No se vale. Lucas 24, 27. Cristo es el tema de la Escritura. Dice la Escritura, Lucas 24, 27. Comenzando desde Moisés, ¿quién? Cristo. Ya vimos el contexto la semana pasada. Jesús, después de resucitar, 2 discípulos van camino a Emaús, de Jerusalén a Emaús, son como 15 kilómetros. Ellos van caminando y platicando acerca de lo que acababa de pasar, la crucifixión, no encontraban el cuerpo. De repente Jesús se les empareja y empieza a caminar con ellos, pero ellos no sabían que era Cristo. Ellos no tenían revelado a Cristo. De hecho, hace tiempo prediqué, ya mucho tiempo prediqué esto, y les decía, así camina la iglesia de Cristo muchas veces, camina sin conocer a Cristo. Aunque Cristo está al lado de ellos, no lo conocen. Dice versículo 27, que Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba lo que en las escrituras, lo que de él decían. ¿Qué hizo Jesús? Iba con ellos y les decía, ¿ves lo que dijo Moisés en tal lado? ¿Ves lo que dijo Moisés aquí? ¿Te acuerdas lo que dijo Isaías? ¿Te acuerdas lo que dijo Jeremías? ¿Te acuerdas? Todo apunta a Jesucristo, vaya, en este caso a Jesucristo mismo. El Antiguo Testamento anuncia a Cristo. El Nuevo Testamento lo explica o lo revela a los hombres. Vamos ahora a Juan 5:37. Al 39. Juan 5:37 al 39. Escuche. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, dice Jesús. Nunca has oído su voz, ni has visto su aspecto. Nunca has visto a Dios, nunca has escuchado la voz de Dios. No tienen su palabra viviendo en ustedes, porque a quien Él envió, ustedes no creen en mí, dice Jesucristo. Y en el versículo 39 les dice, escudriñen, estudien profundamente las Escrituras, con E mayúscula, hablando acerca de la ley, los profetas y para nuestro caso los evangelios, el Nuevo Testamento. Dice, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y todas ellas, las Escrituras, dice que dan testimonio de Cristo. Nosotros no podemos dejar de lado a Cristo y querer estudiar la Escritura, porque estamos haciendo a un lado el tema central de la Escritura. Vamos a hacer, lo iba a pasar en PowerPoint, se me vino el tiempo encima, un cuadro. El siguiente cuadro nos va a ayudar a ver a Cristo en cada uno de los aspectos o en cada agrupación de los libros de la Escritura. ¿Ya puedo borrar? Ya. Hágale así, 3 columnas. Sección 1,
2 y 3 hasta el 8. Nombre, aspecto cristocéntrico. ¿Por qué los libros de la Biblia están agrupados como están agrupados? Porque ni siquiera, algunos no están ni siquiera en orden cronológico. Algunos de repente tú lees los profetas y los profetas lo que escribieron pasó junto con el libro de Reyes o Crónicas años atrás. Y entonces, ¿por qué ponen a Salmos, Proverbios, Eclesiastés en medio de todos ellos? ¿Por qué los libros de la Biblia los agrupan como están agrupados? Porque los libros o las agrupaciones, otra vez el de los tamales, nos hablan acerca de aspectos de Cristo. La primera sección es la ley. La ley, que es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Aquí todos nos sabemos de memoria los libros de la Biblia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, a ver. Es el fundamento para Cristo. La primera sección es la ley, es un fundamento para Cristo. Ahí Dios se revela y dice, moralmente yo soy así, y empieza a poner el fundamento para Cristo. La segunda sección son los históricos. Esta es una preparación. El PC es para Cristo, para que le ponga a usted completo, para Cristo. ¿Cuáles son los históricos? Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Crónicas, Reyes, Esdras, Nehemías y Esther. Son los históricos, una preparación para Cristo. El tercer bloque son los poéticos, que nos llevan a aspirar, anhelar, vaya, que tú aspires, que anheles a Cristo. El cuarto bloque son los proféticos, poéticos, proféticos. Y estos crean expectativa por Cristo. El quinto bloque son los evangelios. ¿Cuáles son los proféticos? Profetas mayores y profetas menores. No porque unos sean más que otros, sino porque unos hicieron escritos muy largos, otros hicieron escritos muy cortos. Por eso se dividen en mayores y menores. No porque Isaías sea mejor profeta que en este caso que Ageo, por así decirlo. Ya vimos el domingo el profeta Habacuc. Yo no sé usted, pero a mí me encanta el libro de Habacuc. Estuvo maravilloso ver cómo Habacuc 3 dice, aunque la higuera no florezca, aunque no haya uvas, aunque no pase nada, con todo el Señor es bueno. ¿Cuántos dicen amén? El quinto bloque son los evangelios. Y es Cristo manifestado. Y obviamente en los 4 evangelios leemos la vida de Cristo, cómo se manifiesta. En Mateo lo vemos como rey, en Marcos como siervo, en Lucas como hombre y en Juan como Dios, los 4 aspectos. El sexto, el libro de Hechos, vemos a Cristo propagado. ¿Qué nos habla el libro de Hechos? Que después de que el Señor asciende al cielo, la iglesia empieza a hablar ¿de quién? De Cristo por todos lados. No hablaban del Espíritu Santo, hablaban de Cristo. El séptimo, las epístolas. ¿Cuáles? Todas. ¿Cuáles son las epístolas? Las cartas, desde las Paulinas, que son todas las que escribió Pablo, pasando por el escritor de Hebreos, Santiago, Pedro, Juan y Judas. Es Cristo explicado.
Y acá arriba pongo el 8 porque ya no me cupo abajo. Y el número 8, la octava sección, Apocalipsis. Nos habla de Cristo consumado. Cada sección de la Biblia, por eso es que la Biblia se agrupó de esta manera. No es casualidad ni nada más. ¿Cómo le hacemos? A ver, se me ocurre, pon primero estos libros. Y cada sección de la Biblia lee históricos, poéticos, proféticos, evangelios, hechos, epístolas y apocalipsis. Nos hablan del fundamento, preparación, aspirar, expectativa, Cristo manifestado, propagado, explicado y consumado. Cada libro de la Biblia, ¿se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Creo que fue la semana pasada que vimos el video que estaba un niño, estaba en inglés de la iglesia luterana. Cada libro de la Biblia nos habla ¿de quién? De Cristo. Cristo como creador, Cristo como redentor, Cristo como libertador, Cristo como conquistador, Cristo como... Y siempre hablan de Cristo. Entonces, si la Biblia habla de Cristo, nosotros estamos basados en la Escritura, en la Biblia, es imposible desligarnos del estudio de Cristo. La primera predicción acerca del Mesías viene en Génesis 3:15. Vamos rápidamente, Génesis 3:15. Cuando Adán y Eva en el Edén pecan, el Señor les habla de las consecuencias que van a tener. Y habla de la primer profecía mesiánica, la primer predicción acerca de Cristo. Viene en Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, y entre tu simiente, tu semilla y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar o en el talón. La referencia en Génesis 3:15 es al Señor Jesucristo. Gálatas 4:4, no vaya, hace referencia a que Cristo fue nacido de mujer, hablando acerca de esto, de la simiente de mujer. Él sufrió una herida no final de la descendencia satánica, pero que debido a su debido tiempo, el Señor infringirá la herida final a Satanás. Toda la Biblia apunta a una persona. Es cierto que Dios es trino, pero nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y a quien Él se lo quiere revelar. Vamos a Mateo 11:27. ¿Ya puedo borrar el cuadrito? Todavía no. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Lo apuntó? ¿O está haciendo dibujitos en su hoja? Sea sincero, pues que está poniendo al pastor con cuernos y a ver a qué hora se cae este barbón y cosas así le está poniendo ahí, ¿verdad? A ver a qué horas pide sobres con promesas. No, hermano, gracias a Dios no somos así. La Biblia tiene un solo tema y es Jesucristo. Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No pensemos nosotros que la Biblia o que pasa algo ahí, ¿por qué entonces el Padre no? ¿Por qué el Espíritu Santo? Ellos tienen una relación de comunión perfecta, ellos están de acuerdo en que así sea. Y además, si tú no conoces al Hijo, no vas a conocer al Padre. No puedes conocer, tú no puedes decir que conoces a Dios, al Padre, si ni siquiera conoces a Cristo, quién es y su obra. Dice Mateo 11:27, nos habla de esto. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Jesús. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quiere revelar. Está parafraseando y dice, parafraseado dice esta cita: tú quieres conocer a Dios, tienes que conocer a Cristo.
Tú no puedes conocer a Dios si no conoces a Cristo primero. Es imposible. Segundo, estamos viendo los motivos. Este era el más largo, ya no tardamos mucho. Inciso B. Motivos por los cuales estudiamos cristología. Cristo es la meta de la historia. Efesios 1, 9 y 10. ¿Por qué es importante estudiar a Cristo, la persona, obra y estados de Cristo? Primero, porque Cristo es el tema de la Escritura. No podemos decir que somos cristianos bíblicos si no conocemos a Cristo. Primero no seríamos cristianos. Efesios 1, 9 y 10. Efesios 1, 9 y 10 nos dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Quién se propuso? Dios. Reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La Escritura en Efesios 1, 9 y 10 nos dice que Dios se ha propuesto reunir todo en Cristo. Esta consumación nos habla de que todas las cosas espirituales y materiales van a estar bajo el dominio de nuestro Señor Jesucristo. El desorden que introdujo el pecado en las tierras va a llegar a su fin. La paz de Dios, que es Cristo, va a reinar por la eternidad. Una vez que la historia llegue a su culminación y la redención haya cumplido su propósito final, el Hijo entregará el dominio al Padre. De esa forma se cumple el propósito de la obra por la cual Cristo vino a morir a la tierra, dar gloria al Padre. Un estudio detallado de este tema se conoce como escatología y no vamos a entrar en él en mucho tiempo. Imagínense, si vamos a tardar un año estudiando cristología y después sigue neumatología y después sigue soteriología, yo creo que en unos 4 o 5 años ya vemos escatología. Pero tiene que tener algo, que la culminación de los tiempos, la meta de la historia va a terminar en una persona. ¿En quién? En Jesucristo. Tercero, Cristo es la clave para discernir las falsas doctrinas. O inciso C. Repito, Cristo es la clave para discernir las falsas doctrinas. Casi nada. Este es de los, pues no de los más importantes, sino el más importante. ¿Por qué hay tantas falsas doctrinas? ¿Por qué, por ejemplo, vemos los días miércoles video tras video tras video de tanta tontería tras tontería tras tontería predicada en los púlpitos? Porque no conocen a Cristo. Simple y sencillamente no conocen a Cristo, no saben que el tema de la Escritura es Cristo, no saben que el Espíritu Santo a quien nos quiere revelar y llevar es a Cristo. Por eso dicen que hemos olvidado al Espíritu, que no creemos en el Espíritu, que menospreciamos al Espíritu, que no queremos que el Espíritu haga nada, que limitamos al Espíritu, cuando el Espíritu Santo nos dice, hey, vean, ahí está, es Cristo, se trata de Él. A esa es la obra del Espíritu Santo. Jesucristo no cambia, Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. La doctrina acerca de Él tampoco va a cambiar. Hoy, como en el principio de la era cristiana, hay muchas doctrinas de todo tipo y procedencia, unas extrañas y hasta ajenas al Evangelio, y se esfuerzan por llevarnos a prácticas ajenas que distorsionan la verdad de Cristo. Vaya a Hebreos 13, 8 y 9, ahí está apuntada la cita. ¿Usted cree que son nuevas estas herejías? Tienen 2000 años, algunas de ellas 1500, 1600, por ahí así.
Realmente creo que no hay herejía nueva hoy en día, todas son recicladas, ya no queda mucho por sacar de nuevas herejías. Desde el principio de la era cristiana ha habido herejías, y si no tenemos una buena cristología, corremos el riesgo de caer en alguna de ellas. Hebreos 13, 8 y 9 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y continúa diciendo: no te dejes llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con cosas materiales, es a lo que se refiere, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿Por qué comienza diciendo el escritor de Hebreos: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Le está diciendo: ¿quieres tener bien segura tu doctrina y no quieres caer en errores doctrinales? Asegúrate de conocer a Cristo, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Afiánzate en la gracia. Conocer al Señor Jesucristo es la clave para descubrir falsas doctrinas y heréticas. Primera de Juan 2, 21 al 24. Darnos prisa, ya empezó a llover. Primera de Juan 2, 21 al 24. Dice la Escritura: no les he escrito como si ignoraran la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira viene de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Dice: el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. El apóstol Juan aplicaba esta verdad de la Escritura, la cristología, en contra de las enseñanzas de los gnósticos en sus días. Había un hombre llamado Cerinto. Tengo toda una serie de predicaciones tituladas La verdadera obra del Espíritu Santo, en las cuales ya abordamos y enfrentamos este tema. Primera de Juan, capítulo 5, los primeros 6 versículos, nos habla acerca de lo que es la verdadera obra del Espíritu Santo. El apóstol Juan ya peleaba, ya tenía situaciones con los gnósticos. Un hombre llamado Cerinto decía: Jesucristo no vino en carne, Él no puede ser carne, porque si tuviera carne, la carne es pecadora y entonces no nos salvó. Y de ahí empezó el apóstol Juan de línea y dice: ¿quieres salvarte de falsas doctrinas? Estudia de Jesucristo, conoce a Jesucristo. Los falsos conceptos de Cristo de las sectas de nuestros días, además de los falsos conceptos de Cristo en las sectas de hoy en día, está la interpretación tergiversada que han hecho religiones de Él. Para los musulmanes, Jesús es un profeta como Moisés. El profeta supremo, por supuesto, para ellos es Mahoma. Para los judíos, Jesús es un falso Mesías, capitán de bandidos, fariseo o mal rabino. Para los hindúes, creen que el testimonio del cristianismo, Cristo fue un hindú que vivió allá con ellos y recibió muchas enseñanzas de no violencia. ¿Qué pasa? Si tú no estudias la persona de Jesucristo, puedes caer no solamente en errores doctrinales, sino que llega alguien y te dice: Cristo era un hindú y por eso tenía tanto amor y paz y por eso hay tantos errores. Si no tenemos conocimiento bíblico de la persona y obra de Jesucristo, seremos presa fácil de cualquier enseñanza que vengan y nos den. Inciso D: Cristo es la esencia del cristianismo.
Cristo es la esencia del cristianismo. Ponga mucha atención. Si usted no estudia cristología, no le interesa conocer cristología, no solamente es presa fácil de los falsos profetas y las falsas enseñanzas, también está despreciando a aquella persona que dice que ama, aquel que dice que usted está agradecido porque lo salvó. Gracias, te amo, pero no quiero conocerte, muchos le dicen. Sin Cristo no hay cristianismo, sencillamente no lo hay. Tratar de definir la fe cristiana únicamente por dogmas o doctrinas o ritos nos habla de la ignorancia que tenemos de la Biblia y en este tema. El cristianismo, además de ser una religión, también es la vida de Cristo en nosotros. El apóstol Pablo dice en Colosenses 1:27, no vaya, que se trata de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué estamos estudiando los domingos en la mañana en el discipulado? La esencia de Cristo, del cristianismo, ¿quién es? ¿Nosotros? ¿Se trata de quién? De Cristo. Inciso E. Cristo es todo en la vida cristiana diaria. Cristo es la esencia del cristianismo, pero también es la esencia de todo en la vida de un cristiano en su diario caminar. Lo venimos entendiendo en el discipulado. No consiste en que nosotros imitamos, seguimos, obedecemos a Cristo. La vida cristiana es la vida de Cristo en nosotros, y como resultado Cristo hace todas las cosas. Vamos a cerrar nuestros ojos. Ahorita, si nos da tiempo, acabamos, si no lo dejamos para la otra semana. Cierre sus ojos, vamos a concentrarnos un poquito. ¿Sí me escucha ya? ¿O ya no? ¿Ya escucha bien? Ya va, ya más o menos. Ya vamos a terminar. Ahí está apuntado, Cristo es todo en la vida cristiana diaria. Primero, Él le da sentido a nuestra vida. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Quién le da sentido a mi vida? ¿Quién le da dirección? Cristo, porque lo que vivo ahora ya no lo vivo yo, lo vivo en Cristo todo. Segundo, Cristo es nuestra meta, Filipenses 3:14. Este primer tema, titulado La importancia de conocer a Cristo, son 5 los motivos por los cuales es importante conocer a Cristo. Cristo es el tema de toda la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis. Ya después, cuando veamos bibliología, vemos en cada uno de los libros la función de Jesucristo, cómo encontramos a Jesucristo. Cristo es la meta de la historia. Cristo es la clave para discernir falsas enseñanzas. Cristo es la esencia del cristianismo. Y Cristo es todo en mi vida cristiana. Yo como cristiano tengo sentido en mi vida gracias a Jesucristo, Gálatas 2:20. Yo como cristiano tengo meta en la vida cristiana. Filipenses 3:14 dice la Biblia, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. ¿En quién? En Cristo. Cristo es mi meta. Como cristiano, mi esencia de relación es con Cristo. Juan 17:3. Mi relación es conocer a Dios, dice, o a Jesucristo.
nuestra relación con Él. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a quién más, y a Jesucristo. Mi relación más importante es con Jesucristo, es la esencia de mi vida cristiana, es una relación con Cristo. Y número 4, es un ejemplo a nuestras vidas. Primera de Pedro 2:21. Para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, un ejemplo de vida sacrificial, de vida desinteresada, un ejemplo total de vida, lo tenemos en Jesucristo. Estudiar cristología no es con el fin de volvernos más inteligentes o de saber más que los demás, o en mi iglesia sí estudiamos esto y en la tuya no. Estudiar cristología es importante por estos 5 puntos, porque Cristo es la esencia del cristianismo, es la esencia, es el todo de la vida cristiana. Así evitamos caer en falsas doctrinas. Cristo es el tema mismo de la Escritura y la consumación de la historia. Todo es en Cristo, por Cristo y para Cristo. Como puedes darte cuenta, no es poca la importancia que tiene estudiar la doctrina de la persona, obra y estados de Jesucristo, comúnmente llamado cristología. Pero si tú crees que no vale la pena, amado hermano, entonces yo sí dudaría seriamente que entendieras tu salvación, y sí dudaría seriamente que quisieras amar a Jesucristo. Si para ti este tipo de enseñanzas son aburridas, sin sentido, ¿para qué si yo no quiero aprender eso? Yo solamente quiero conocer a Dios, solamente quiero conocer a Cristo, pero por medio de tu experiencia y no por medio de la palabra. Yo sí dudo seriamente, a lo mejor hasta que hayas nacido de nuevo, porque algo que Dios pone en aquellos que nacemos de nuevo es hambre por conocer de Jesucristo por medio de su palabra. Eso es algo indudable. Si tú quieres conocer a Cristo por medio de experiencia y venir y que aquí te diga levanta las manos y caerte y sentir bien bonito, eso no es conocer a Cristo. Eso es nada más darle coba a tus emociones, porque la gente que vive así sale y sigue pecando, sigue adulterando, sigue con una vida totalmente igual, nada ha cambiado en sus vidas. No estoy diciendo que al estudiar esto tú te vuelves perfecto, ya no pecas más nunca, pero realmente sí hay una gran diferencia entre aquellos que renovamos nuestra mente con este tipo de enseñanzas y la gente que únicamente se cae, se levanta y cree que ya con eso se va a ir al cielo. Créeme, hay una gran diferencia. Venimos de ahí y muchos pueden certificar lo que les estoy diciendo. Por eso es importante estudiar la doctrina de Cristo. ¿Quién es Cristo? Cuando tú te enamoraste de tu esposo, de tu esposa, es más, aquí está el pollo, no nos va a dejar mentir. Todo ahorita que está de enamorado, quiere saber todo de su novia y cómo es ella y a qué hora sale al pan y qué estudia y dónde trabaja. Y no puede decir que la ama si no la quiere conocer. Tú no puedes decir que amas a Cristo si no quieres conocer a Cristo. ¿Sale? Cierre sus ojos, vamos a orar. Saliste en la grabación, pollo. Vas a estar en internet. Padre, te damos gracias. No queremos que esto sea conocimiento, Señor. Anhelamos que esto traiga un cambio profundo en nuestras vidas. Anhelamos conocer a Cristo, su persona, su obra, sus estados, todo lo que Él hizo, ha hecho y hará en nuestras vidas. No queremos conocerte por medio de experiencia, Señor, porque eso no marca tu palabra. Tu palabra no dice que mi experiencia es la que importa, sino lo que tú dices a través de ella. Tú dices en Juan 5:39, escudriñen las escrituras que dan testimonio de mí. Queremos conocerte por medio de enseñanza, una enseñanza sistematizada acerca de tu persona, de lo que tú eres, Señor. No por medio de emociones, de sentimientos, de éxtasis, de cosas bonitas.
De hecho, no hay cosa más bonita y hermosa para nosotros que conocerte por medio de tu palabra, Señor. Mi ruego es, Padre, doble el día de hoy, que nos des hambre y sed de conocerte, mucha, que no despreciemos el conocerte por medio de estas enseñanzas, que no dejemos de venir ni de buscarte por medio de estas enseñanzas. Y el segundo ruego, Señor, es que estas enseñanzas bajen al corazón, que no se queden en la cabeza y sintamos que somos mejores que los que no las tienen, Padre, porque quiere decir que no estamos entendiendo si somos así, pues cuando veamos tu grandeza y tu gloria, únicamente vamos a sentirnos humillados ante un gran Dios como lo eres tú. Gracias, papá, en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Denle un aplauso a Dios.